En esta cuarta parte de Gog y Magog vamos a seguir donde lo dejamos en esa lectura, pero que hoy básicamente va a servirnos para centrarnos en quiénes son esos nombres que aparecen allí. ¿A qué naciones hacía referencia antaño? ¿Tendrán que ver algo con algunas naciones actuales? Ya os digo que no va a ser lo último que vamos a mostrar sobre todo esto, sobre estrictamente la cuestión de quiénes eran esas naciones, porque lo seguiremos haciendo desde otras fuentes también, y vamos a llegar a una serie de conclusiones, cómo no. Pero paso a paso debemos seguir avanzando para ir comprendiendo mucho mejor y sobre todo para pedirle en oración al Espíritu Santo sobre nosotros que nos ayude a entender. Sí. Porque sin la comprensión que el Espíritu Santo da, vamos listos. Se lo pedimos al Señor en el nombre de Jesús y comprenderemos muchísimo más, seguro. Pero ya os digo, paso a paso, porque muchas cosas se dicen sobre Gog y Magog y debemos saber diferenciar cuál es la verdad. Y no solo esto, sino los detalles de la verdad, que no siempre encajan con algunos que tienen porción de esta verdad. Vamos a empezar. Pues como os decía, vamos a ver sobre todo lo que tiene que ver con los países que se citan allí, en esos textos de Ezequiel 38 y 39. Y vamos a continuar precisamente con la lectura donde lo dejamos, en este tomo número 4 del Comentario Bíblico Adventista, donde nos hace la descripción, prácticamente versículo por versículo, incluso hasta más a veces, de lo que va explicando allí el texto, o lo que refiere el texto, y aquí dan la explicación. Vamos a ir viendo todos esos pueblos que se citan allí, pero ya os digo ahora, esto lo citamos ahora de aquí, pero después vamos a verlo de otros lugares extraído, donde se llegan también a otras conclusiones, y entre todo hemos de sacar lo limpio de todo ello, lo que es realmente correcto. Bien, empezamos por Mesec, que es uno de los nombres que se cita allí. Este nombre aparece 9 veces en las Escrituras. En Génesis 10:2 y 1 de Crónicas 1:5, Mesec figura como hijo de Jafet. Por tanto, es uno de los 3 hijos de Noé, que al salir del arca toman una cierta dirección. Al cabo de un tiempo, los hijos de Jafet son los que van hacia lo que pasa a ser Europa. Y algo más, por supuesto, algo más. En 1 de Crónicas 1:17, Mesec está como hijo de Sem, pero sin duda se trata de un error de copia y debería leerse más, como aparece en Génesis 10:23. En los otros 6 casos, Mesec figura como nombre de una nación. Aparece en Ezequiel 27:13, capítulo 32, versículo 26, el 38, 2 y 3, el 39:1 y el Salmo 125. Según la Septuaginta, en Isaías 66:19 debería leerse Mesec en vez de que disparan arcos. Fijaos cómo a veces una palabra puede llevar a significados distintos y que a veces no siempre son correctos. En Génesis 10:2, 1 de Crónicas 1:5 y los 5 textos de Ezequiel, Mesec aparece en relación con Tubal, indicando así que se habla de los descendientes de Jafet. Ezequiel los designa como comerciantes que trafican con Tiro, vendiendo utensilios de bronce y también esclavos. Así lo describe el capítulo 27, versículo 13. En Salmos aparecen como guerreros, Salmo 127. Ya estamos viendo qué asociación entre unos y otros y por dónde va todo. Se cree que Mesec corresponde con los mosquianos de los autores clásicos griegos. Heródoto, por ejemplo, los cita. O sea, los Mushku de las inscripciones asirias, y hace una comparativa con Génesis 10:2. Algunos escritores que encuentran a Rusia en Rosh también encuentran a Moscú en el sonido Mushku y piensan que esa ciudad debe haber sido fundada por los descendientes de los Mushku. Sin embargo, la Enciclopedia Británica, edición de 1974, indica que Moscú fue fundada en el siglo XII por Jorge Dolgoruki. No hay ninguna relación entre los dos nombres.
Esta es una explicación que se da a todo esto aquí. Ahora veamos qué nos dicen sobre Tubal. Este nombre aparece 8 veces en las Escrituras. En Génesis 10:2 y en Primera de Crónicas 1:5 se enumera a Tubal como a uno de los hijos de Jafet. Este nombre figura en Isaías 66:19, donde la Septuaginta pone también a Mesec. Dice comparar con Mesec. En Ezequiel aparece 5 veces. 27:13, 32:26, 38:2 y 3 y 39:1, siempre junto con Mesec. La forma compuesta del nombre, Tubal-Caín, aparece 2 veces en Génesis 4:22 como nombre del hijo de Lamec y Zila. Se ha identificado históricamente a Tubal con los tibarenios, en griego tibarenoi, mencionados por Heródoto, y con Tabal de las inscripciones asirias, como aparece también en Génesis 10:2. Quienes afirman que Rosh representa a Rusia procuran relacionar a Tubal con Tobolsk, ciudad del centro de Rusia. La única razón de identificar a uno con el otro es que hay algún parecido en el sonido de sus nombres, razón poco sólida. Tobolsk no fue fundada hasta 1587 por los cosacos. El hecho de que hubo otras naciones que ocuparon un lugar mucho más importante en la historia que las que se mencionan en el capítulo 38 de Ezequiel, sugiere que tal vez el propósito de la profecía no fue el de dar la identidad específica de esos pueblos. Israel debía saber que se levantaría un gran grupo de naciones que se opondría a su futuro surgimiento y a su grandeza nacional y espiritual. No tenía mayor importancia el precisar quién dirigiría esa inmensa confederación, puesto que casi todos los poderes paganos que se oponían a Dios estaban incluidos en ella. Es probable que la selección y la enumeración de ciertas naciones no fuera más que una figura poética. Del mismo modo, al aplicarse esta profecía al presente, puesto que todas las naciones se unirán con Satanás en su lucha final contra el gobierno del cielo, no se gana nada con intentar identificar a unas pocas de ellas, de estas naciones, se refiere. Bien, esto como siempre puede ser discutible, porque también está basado un poco en suposiciones a medias. Fijaos, volvemos a releer este trozo para que nos demos cuenta de dónde podemos ir viendo lo que puede ser y lo que no puede ser. Repetimos, el hecho de que hubo otras naciones que ocuparon un lugar mucho más importante en la historia que las que se mencionan en el capítulo 38, sugiere que tal vez el propósito de la profecía no fue el de dar la identidad específica de esos pueblos. Sugiere, pero ¿es realmente así? ¿O sí quiere dar el nombre de esos pueblos para identificarlos para algo? Fijaos que una vez más hemos de recordar lo que hemos presentado de lo que ellos mismos escribieron aquí. Como hacía referencia a que podía ser esto el que, una cosa segura, el futuro después del milenio, sí, pero también hemos visto que va a acontecer algo justo antes de empezar el milenio, antes de la segunda venida de Cristo, contra el pueblo de Dios, también, sí, al igual que después del milenio. Pero también quedó en el aire que realmente podía ser algo que aconteciera en nuestros días y que también tuviese cabida de lleno en esta profecía. Pero, eso sí, no todo puede ser aplicado porque, como luego nos dice aquí, esta nación de Israel no hizo lo que tocaba y, por tanto, la profecía como condicional que era, no se podía llegar a cumplir toda, pero y en parte, quizás sí, ¿no? Bien, pues esto es lo que nos plantea la cuestión y que debemos plantearnos seriamente. ¿Esto es solo una cuestión ya de futuro, o es algo también para nuestros días? Ya os he dicho que aquí vamos a analizar lo que ellos dicen, los nombres, dónde los ubican, con qué pueblos, etcétera, etcétera, pero esto no va a ser la única fuente que vamos a consultar, veremos más. Y al final llegaremos a conclusiones propias, evidentemente, y más recordando que ahora estamos en 2022 con una serie de hechos que están aconteciendo y que cuando esto fue escrito hace ya bastantes años atrás. Pero una vez más recordad, presentaremos cosas que van a sorprender a muchísimos,
pero sobre todo a los propios adventistas. Sí, sí, ¿de dónde está extraído esto? Sí, pero de otro lugar, de otras fuentes, de hace más tiempo atrás aún. Y eso nos debe o nos deberá hacer plantear muchas cosas, a ver si a la conclusión a la que vamos a llegar al finalizar toda esta serie de conferencias sobre Gog y Magog es desacertado o no. Como os decía, ellos lo muestran como algo que ya no podría llegar a ser, pero todo es lo que no podría llegar a ser, o habría partes que sí sucederían de eso. Hablan que todo esto al final es como una figura poética, no es para detallar exactamente quiénes son quién, pero eso es una especulación. ¿Y si realmente nos dice los nombres de esos pueblos porque algo iba a pasar, que aunque no se pudiera cumplir en el momento para el que estaba dado esa profecía, fuera para un tiempo posterior, en nuestros días? Pues bien, eso lo deberemos estudiar, con la ayuda de Dios. Pasamos al versículo 4. Dice, te quebrantaré. En hebreo, yo te haré volver, yo te haré dar media vuelta, dice la Biblia de Jerusalén. Dios no hace volver a Gog de Palestina, sino de alguna otra empresa, a fin de que se dirija contra la Tierra Santa. Esto es interesante, lo que está diciendo aquí. Fijaos bien, Dios no hace volver a Gog de Palestina, sino de alguna otra empresa a fin de que se dirija contra la Tierra Santa. Por tanto, si hubiese un conflicto como el que se determina aquí, ese agresor primero no iría directamente contra Tierra Santa, sino que primero iría contra algún otro lugar, contra algunas otras tierras, contra algunos otros poderes y dirigentes. Y después el Señor haría que se volviera, o sea, que se girara para ir hacia otro lado, que sería Tierra Santa. O sea, ¿qué zona? Lo que ahora ocupa el Israel actual. Esto nos debería hacer pensar y mucho, porque aquí se suelta como si nada, pero esto es de una importancia vital. Esta traducción que vemos aquí es de una importancia vital. Cuando dice te quebrantaré, yo te haré volver, yo te haré dar media vuelta. Es interesantísimo esto. Sigamos. El contexto de estos versículos del capítulo 39:2 indican esto. La figura es la de un animal indómito que se dispone a hacer lo que le place, pero que es dirigido por un poder superior. Aquí se presenta ese poder como si fuera el poder de Jehová, puesto que con frecuencia se afirma en las Escrituras que Dios hace lo que permite que Satanás haga. Ver comparativa con 2 de Crónicas 18:18 y Ezequiel 38:10. Sí, el Señor permite que pasen cosas que Satanás causa y pasa a ser como si el Señor mismo lo hiciera. Pero qué interesante, Resulta que aquí nos describe algo que podía llegar a pasar de este modo. ¿Estará pasando esto ya para dentro de muy poco tiempo? Un cierto poder, este Gog, que primero hace batalla, guerra en otros lugares y después dirige su foco de atención y su empresa directamente hacia Tierra Santa, hacia Israel en la zona actual. Bueno, pues una vez más os decía, como ellos mismos habían hecho referencia en este escrito y vimos anteriormente en otra conferencia, que realmente puede haber cosas que se van a cumplir y cosas que no, por el tiempo, por la situación, porque no se cumplió todo literalmente cuando tocaba, pero ¿y ahora? Atención, Fijaos que os voy dejando pinceladas para que cada uno vaya llegando a sus propias conclusiones, pero que son cada vez más evidentes. El texto sigue diciendo garfios en tus quijadas, y se cita el capítulo 29:4. Es este. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Esto es lo que dice Ezequiel 29:4. Y la referencia a eso de garfios en tus quijadas, claro, ahora lo lees y dices, ¿y eso qué quiere decir? Pues Heródoto, famoso historiador ya, describe cómo los egipcios tomaban los cocodrilos del Nilo con anzuelo y carnada,
Dios quebrantaría el terco orgullo del jactancioso monarca. Sí, esta es la aplicación que habría sobre Gog. Qué interesante, ¿eh? Así sacaban los cocodrilos del Nilo, con anzuelo y carnada. Esto es los garfios en tus quijadas. Bien, sigamos viendo más. Sigue diciendo, después analizando los versículos, todo tu ejército. Este vasto conjunto de pueblos va contra Israel plenamente equipado. Aparentemente sus planes han sido trazados en forma cuidadosa y se han hecho preparativos adecuados. Desde un punto de vista militar, todo pareciera favorecer a los atacantes, pero estando Yahvé contra Gog, Israel no tiene nada que temer. Esta era la profecía en su momento, debería funcionar así. Como siempre, ¿tendrá todo una aplicación así? Si esto se produce a partir de nuestros días en adelante. 5. Persia. El profeta había convocado anteriormente a las naciones que vivían al norte. Interesante, vivían al norte. El segundo grupo vivía al este y al sur. Este y sur, iros situando, Sin embargo, no se mencionan naciones inmediatamente vecinas. Solo se convoca a esta batalla a las que viven en los confines del mundo conocido. Por posibles razones de esto, ver en este capítulo, comparativa con el versículo 2, en el párrafo final de la sección, donde dice Tubal. Y luego, para encontrar un bosquejo de la historia de Persia, ver tal y cual que veis aquí. Otro análisis de otro nombre que sale allí, Cush. En hebreo, Cush. Fue uno de los hijos de Cam. Por tanto, ya sabéis, de los que se transmitió a través de ellos el paganismo más absoluto, tal como aparece en Génesis 10:6. Sus descendientes se establecieron en el sur de Egipto, en lo que más tarde fue Nubia, actualmente al extremo sur de Egipto y al norte de Sudán. También dice compararlo con Génesis 10:6. Nos vamos ubicando, los pueblos que van surgiendo en ese texto, de dónde eran, dónde estaban situados. También habla de Fut. Y Fut, algunos dirán, ¿y esto qué es o qué era Fut? Pues nos dice aquí, ver comparativa con el capítulo 27, versículo 10, y ellos mismos nos lo aclaran aquí, el texto dice, persas y los de Lut y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra, escudos y yelmos colgaron en ti, ellos te dieron tu esplendor. Explicación del versículo 10, donde aparece persas. En buena medida, Tiro dependía de mercenarios para formar su ejército. Sí, no solo eran gente de Tiro, tenían los persas como mercenarios pagados para que fueran su ejército. Nos habla de Lut, los lidios, dice que son, comparativa con Génesis 10:13. Y luego nos habla de Fut, que es el que ahora nos llevaba el texto de Ezequiel, y dice, muchos egiptólogos creen que Fut corresponde con Punt, un territorio africano junto al Mar Rojo. Por otra parte, los asiriólogos generalmente identifican a Fut con una parte de Lidia. Bien, pues todo esto ya lo veremos más adelante sobre un mapa donde estaba todo ubicado, para ver si hay una cierta correspondencia entre lo que estaba profetizado y ciertos pueblos que hay ahora y a ver cómo se van moviendo en la actualidad. Cuando digo cómo se van moviendo es a favor de quién, porque ya veis que todo está dividido en dos bloques. El bloque de Estados Unidos y aliados y el de Rusia con sus aliados como China, India, etcétera, Corea del Norte. Pero hay otros, Hay otros que están en ciertas tierras que mira por dónde son las mismas que citaba precisamente, ¿sabéis quién? Otro profeta llamado Daniel en el capítulo 11. Y que, como hemos visto, desde el año 2001, ese famoso 11S, empezó a haber ataques sobre esas tierras, tierras musulmanas, pero ¿en qué órbita están ubicadas? Pues precisamente con pactos a favor del bloque de Rusia, China y demás. Sí, por en medio petróleo, gas y lo que queráis, por supuesto, pero curiosamente son una serie de pueblos que aparecen en Daniel y también están apareciendo un poco distintos en Ezequiel, en estos capítulos que estamos citando, 38 y 39. ¿Todo esto no debería empezar a hacernos pensar? Sigamos. Luego nos habla de Gomer.
uno de los hijos de Jafet. Génesis 10.2, Primera de Crónicas 1.5, allí se cita. También se menciona a Gomer como la esposa de Oseas, aparece en Oseas 1.3. El único otro caso bíblico en que aparece dicho nombre es en esta referencia a Gomer y todas sus tropas. Nada de esto arroja mucha luz para poder determinar quiénes fueron estos pueblos que se unieron a Gog contra Israel. ¿Sí? ¿No hay mucha luz? Bueno, pues bastante nos han dicho ya y nos han mostrado ya. Pero ya veremos más nosotros aparte, por supuesto, con la ayuda de Dios, claro que sí. En las fuentes seculares se hace frecuente mención de los Jimirrai o cimerios, Homero los cita en Odisea, de quienes se cree que eran el mismo pueblo aquí descrito con el nombre de Gomer y sus tropas. Fueron una horda bárbara de iranios que, procediendo de lo que ahora es el sur de Rusia, atención a esto, de lo que ahora es el sur de Rusia, se volcó en el siglo VIII a.C. sobre el territorio de Asiria y sus vecinos, causando disturbios y derramamiento de sangre, lo cita Heródoto también. Qué interesante, ¿eh? Fijaos que aquí nos habla de estos personajes, los Jimirrai o cimerios, que se asocian, ¿ya veis con quién? Se cree que eran el mismo pueblo aquí descrito con el nombre de Gomer y sus tropas. ¿Y de dónde son? Anda, dice que eran horda bárbara de iranios que procediendo de lo que ahora es el sur de Rusia. ¿El sur de Rusia? ¿Qué hay en el sur de Rusia? ¿Qué zona es el sur de Rusia en la actualidad? Bueno, sur de Rusia, y a veces también ha cogido otro nombre, otra nación. ¿Donde ahora hay conflicto? Qué cosas, ¿no? Bueno, sigamos, ya iremos viendo poco a poco. También se cita a Togarma. Togarma fue hijo de Gomer, nieto de Jafet, hermano de Askenaz y de Rifat. Aparece en Génesis 10.3 y Primera de Crónicas 1.6. Con excepción de estas dos referencias, el nombre solo aparece aquí y en Ezequiel 27.14, donde se afirma que los de Togarma comerciaban en caballos y mulas en el mercado de Tiro. Se ha identificado a este pueblo con los Tilgarimmu de las inscripciones asirias, comparar con Génesis 10.3. Fijaos que nos va situando ya pueblos en distintos lugares, por nombre. Nosotros lo dejamos hoy aquí. Luego seguiremos aún con la lectura del capítulo 39, lo que aquí se nos va describiendo, pero después cuando terminemos de esto, veremos más cosas de otras fuentes que, como os decía, van a dejarnos alucinados, maravillados, porque esto que hemos visto hasta ahora y lo que veremos en la próxima conferencia y quizás la siguiente, más lo que iremos mostrando, vamos a hacer una conjunción en la cual, evidentemente, la línea de pensamiento nos va a llevar por sí misma hacia una interpretación profética que debe ser sumamente considerada en nuestros días. Sí, en nuestros días. No ya solo para más allá, cuando vaya a llegar Jesús, o para después del milenio, sino en nuestros días. Pero tiempo al tiempo, ya así lo iremos mostrando poco a poco, para que todo el mundo pueda entenderlo, pueda estudiarlo por sí mismo y con mucha oración llegar a sus conclusiones. Pues por eso, una vez más, tiempo al tiempo, y no dejemos de estar atentos a lo que acontece día a día en las noticias de actualidad, porque una vez ves una cosa y ves la otra, llegas a conclusiones muy claras. ¿Que no? Ya lo veréis. Pero todo esto se prepara para el regreso de Cristo. Sí. Antes de 2031 van a pasar muchas cosas y algunas, y muy fuertes, ya están pasando. Pero esto aún no es el fin. Maranata 2031. Dios os bendiga.